estudios de asociación de factores de riesgo, como lo son las cohortes. Así que, doctora Linda, bienvenida. Hola, Juan David, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Por favor, me avisan si ven mi pantalla. Sí, sí se ve y se oye bien. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Continuando con los miércoles de epidemiología, hoy vamos a hablar de los estudios de cohortes. Durante este curso hemos revisado los estudios descriptivos como el reporte de caso, la serie de casos, a partir de los cuales se generarán hipótesis de investigación, y los estudios de cohorte transversal, que como explicábamos son fotografías de la población en un momento dado de tiempo, que también pueden tener un componente analítico y permiten evaluar asociaciones entre un determinado factor y una condición de estudio. Posteriormente vimos los estudios de casos y controles que permiten identificar diferentes factores de riesgo para la condición de estudio. Entonces, continuando con los estudios analíticos, hoy veremos los estudios de cohortes. Entonces, los estudios de cohorte básicamente incluyen personas que están en riesgo de presentar un desenlace. Por ejemplo, entonces, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos personas con diferentes estilos de vida que están en riesgo de presentar un desenlace, en este caso, enfermedad coronaria. Entonces, es importante anotar que estos pacientes al inicio del periodo de observación no han sido diagnosticados con la enfermedad o desenlace a evaluar. Entonces, al identificar la población a riesgo de desarrollar una enfermedad, determinamos la cohorte. El siguiente paso es determinar la exposición, lo que nos permite clasificarlos en expuestos y no expuestos. Entonces, en este ejemplo, queremos evaluar si un estilo de vida no saludable, comparado con un estilo de vida saludable, se relaciona con la presencia de enfermedad coronaria. Entonces, tenemos un grupo de pacientes a riesgo de presentar enfermedad coronaria que no han sido diagnosticados con esta enfermedad, y vamos a clasificar la exposición. Entonces, los vamos a dividir en pacientes con un estilo de vida saludable, que serían los no expuestos, y pacientes con un estilo de vida no saludable, que serían los expuestos. Posteriormente los vamos a seguir en el tiempo y vamos a evaluar quiénes de ellos desarrollan la condición a estudio y quiénes terminan sin presentar esta condición. Entonces, los 4 pasos básicos para realizar un estudio de cohortes son, entonces, como lo hablábamos, incluir un grupo de sujetos a riesgo de desarrollar un desenlace, medir la exposición, que nos permite clasificarlo en expuestos y no expuestos, realizar un seguimiento y determinar los desenlaces a evaluar. Entonces, acá hay otro diagrama que describe el diseño de un estudio de cohortes donde se observan 20 individuos, 10 expuestos, 10 no expuestos a determinado factor de riesgo, que se siguen en el tiempo y se observa cuántos desarrollaron el evento en cada grupo. Entonces, lo que podemos ver es cuántos pacientes desarrollan el evento en el grupo de expuestos, en este caso 1 de 10, y cuántos pacientes desarrollan el evento en el grupo de no expuestos, en este caso 2 de 10. Entonces, acá lo que estamos determinando en cada grupo, y que finalmente es el objetivo de los estudios de cohorte, es el riesgo de presentar un desenlace en los pacientes expuestos comparado con el riesgo de presentar un desenlace en los pacientes no expuestos. Entonces,
La medida que se calcula a partir de los estudios de cohortes es el riesgo relativo, que básicamente es la comparación de estos dos riesgos que vemos acá, que en este caso nos da un RR de 0,5, que al ser menor de 1, quiere decir que el factor al que están expuestos es un factor protector para este desenlace que estamos evaluando. Entonces, así es como se calcula el riesgo relativo. Entonces, acá vemos gráficamente que la medida, como les comentaba, es el riesgo relativo, que básicamente lo que hace, como vimos en la diapositiva anterior, es comparar dos incidencias a través de que me permitan establecer el riesgo. Entonces, lo que hacemos en este tipo de estudios es, de todos los pacientes expuestos, ¿cuántos pacientes se enferman? Ese sería el riesgo en expuestos, que como vemos acá en la gráfica es los pacientes enfermos del total de expuestos, de A más B. Y lo vamos a comparar con los pacientes enfermos del total de pacientes no expuestos. Entonces vemos acá C, que son los pacientes enfermos del total de pacientes no expuestos, y pues así es como se calcula el riesgo relativo. Acá vemos un ejemplo numérico, pues para que sea más claro. Entonces tenemos hipotéticamente 100 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 100 pacientes sin diabetes mellitus tipo 2, los seguimos en el tiempo y buscamos evaluar cuántos hacen un infarto agudo de miocardio y cuántos no lo hacen durante ese tiempo. Entonces, evaluamos que 4 pacientes de 100 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 4 de 100, que sería el riesgo en expuestos, ese sería el riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio en esos pacientes diabéticos, comparado con el riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio en los pacientes no diabéticos, que es 1 del total de pacientes no expuestos. Y así fácilmente calculamos el riesgo relativo, que en este caso es de 4, lo que nos indica que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen 4 veces el riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio comparado con los pacientes sin diabetes mellitus tipo 2. Entonces, este tipo de asociaciones son las que nos permite hacer los estudios de cohorte. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos resultados en un estudio? Entonces, podemos ver estas tablas donde vemos el riesgo relativo, el intervalo de confianza. Entonces, recuerden que si el riesgo relativo es mayor de 1, estamos hablando de un factor de riesgo, y si es menor de 1, estamos hablando de un factor protector. Entonces, acá, por ejemplo, fumar, como vemos, es mayor de 1, el intervalo de confianza es mayor de 1, entonces estamos hablando que fumar es un factor de riesgo para enfermedad coronaria. Y que ese riesgo puede ser es en promedio un 71% mayor comparado con los pacientes que no fuman. Y ese riesgo oscila entre un 39% más o 1.1 veces más comparado con los pacientes que no fuman. Entonces, entendiendo brevemente cómo es el diseño de una cohorte y cuál es su principal medida de resultado, vamos a describir cuáles son los pasos para plantear un estudio de cohortes. Entonces, para plantear un estudio de cohortes deben responderse las siguientes preguntas. ¿A quiénes se incluirá en la cohorte? Entonces, como lo dijimos, es importante incluir pacientes a riesgo de desarrollar el desenlace. Es decir, los pacientes deben estar libres del desenlace diagnóstico al momento del inicio del periodo de observación. Se puede incluir, por ejemplo, población general, lo que permitiría una mejor generalización de los resultados. Sin embargo, si la exposición es poco frecuente o el desenlace es poco frecuente, pues se requerirá un gran tamaño de muestra y una largo duración del seguimiento.
También se puede seleccionar una población más específica, que aunque puede tener un menor sesgo, pues puede ser menos generalizable. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es cuándo se medirá la exposición. Entonces, uno puede medir la exposición de una manera estática, midiendo la exposición al inicio del seguimiento o teniendo en cuenta su variación en el tiempo, que se puede medir con el tiempo en el que una persona estuvo expuesta a un factor de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo voy a hacer una cohorte para evaluar la relación entre fumar y enfermedad coronaria, yo puedo determinar, clasificar a mis pacientes expuestos y no expuestos simplemente con una encuesta al inicio, preguntarles si fuman o no fuman y clasificarlos como expuestos a los que me respondieron que sí y no expuestos a los que me respondieron que no. Sin embargo, una persona puede fumar en ese momento, pero dejar de fumar a los 4 años o empezar a fumar nuevamente a los 6. Entonces, cuando yo decido medir la exposición teniendo en cuenta la variación en el tiempo, los pacientes van a cambiar de expuestos a no expuestos y van a aportar tiempo en cada una de los dos grupos de acuerdo a la exposición en ese momento. Pues que esta sería, digamos que, mucho más cercana a la realidad. El otro aspecto a determinar es la cuantificación de la exposición. Entonces, es posible determinarla simplemente como presente o ausente. Entonces, en el ejemplo que hablábamos de tabaquismo, simplemente a la persona que fuma se le pondrá presente, al que no ausente, pero con esta clasificación se pierde información, pues no se tiene en cuenta la magnitud de la exposición. Entonces, tener en cuenta la magnitud de la exposición es importante, pues se puede determinar un gradiente dosis-respuesta, que ustedes saben que también es importante para respaldar hipótesis de pronto de causalidad. Entonces, en el ejemplo del tabaquismo, uno puede cuantificar la exposición de acuerdo a cuántos cigarrillos fuma la persona, porque no es lo mismo pues una persona que fuma un cigarrillo ocasionalmente a un fumador pesado, y también la duración de esta exposición. Entonces, la recomendación es tener la mayor cantidad de información posible para cuantificar adecuadamente la exposición. Es importante también determinar cómo se realizará el seguimiento. El seguimiento es periódico y puede realizarse a través de visitas clínicas, encuestas, revisión de historias clínicas, información de bases de datos administrativas o combinación de las anteriores, de acuerdo si estoy haciendo un estudio prospectivo o retrospectivo, como vamos a ver más adelante. Entonces, hasta acá hemos definido la población que vamos a estudiar, y ya sabemos que está libre del desenlace, la exposición, cómo medirla y cómo se realizará el seguimiento. El siguiente punto es definir qué desenlaces se van a evaluar, los cuales pueden ser, con mucha frecuencia en los estudios de cohorte se evalúa mortalidad, también se puede evaluar morbilidad o desenlaces compuestos. ¿Qué es un desenlace compuesto? Entonces, por ejemplo, para desenlaces cardiovasculares, en muchos estudios usan desenlaces que incluyen infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular y angina. Entonces, estos desenlaces compuestos permiten tener una mayor proporción de pacientes que presentan el desenlace y permitirá evaluar asociaciones. Entonces, digamos que a pesar que haya heterogeneidad entre estos desenlaces que pueden formar un desenlace compuesto, lo importante es que tenga asociación, que todos los desenlaces que quiero evaluar tengan una posible asociación con la exposición que estoy evaluando. Entonces, pues para nuestro estudio de cohortes tenemos que definir qué desenlaces queremos evaluar. Hay un evento que puede pasar. En ocasiones se pueden presentar pacientes que presentan un evento, se recuperan y presentan un nuevo evento.
Entonces, por ejemplo, si estamos evaluando la incidencia de infarto, podemos seguir pacientes en el tiempo, el paciente puede presentar un infarto, recuperarse y durante el seguimiento presentar un siguiente infarto. Lo que se realiza normalmente es que el paciente, al presentar el primer evento, termina su participación en el estudio y en ese momento se detiene el seguimiento. Sin embargo, si es de interés conocer qué puede influenciar la presencia de un segundo infarto en este ejemplo, pues se puede definir como un desenlace adicional y realizar un análisis secundario. Entonces se incluirán los pacientes que hayan tenido un infarto, que son los que están en riesgo de tener un segundo infarto, y se empieza a contar el tiempo desde ese primer infarto, como un análisis secundario dentro de la cohorte. Y finalmente, debemos determinar cómo medir la incidencia. Entonces, para medir la incidencia acumulada, debemos seguir a los individuos, a todos los individuos, por un determinado periodo de tiempo sin pérdidas. La tasa de incidencia, pues digamos que es la medida que más se usa, pues se puede medir aún con pérdidas de seguimiento, porque la tasa de incidencia lo que tiene en cuenta es el tiempo de seguimiento que aporta cada individuo durante la duración del estudio. Para entender las cohortes se pueden clasificar en una cohorte prospectiva o cohorte retrospectiva. Entonces, para entender qué es una cohorte prospectiva o una cohorte retrospectiva, debemos entender que existen diferentes momentos de tiempo en los estudios de cohortes. Entonces, existe un periodo de tiempo en el que los participantes están siendo observados para determinar la presencia o no del desenlace de interés. Este se llama el periodo a riesgo. Y existe otro momento, que ya es el tiempo del estudio, que es el tiempo en el cual un investigador realiza el estudio, pues la recolección de datos. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos, una cohorte prospectiva es cuando el tiempo de seguimiento de los sujetos ocurre después de que el investigador inicie el estudio. Entonces, el investigador inicia el estudio, define su cohorte, realiza un seguimiento por X cantidad de tiempo, identifica los desenlaces. Entonces, esta es una cohorte prospectiva. La cohorte retrospectiva, también conocida como una cohorte histórica, implica que el periodo de seguimiento, observación de los individuos, ya sucedió cuando se inicia el estudio. Entonces, el ejemplo es que yo voy al hospital, solicito la base de datos de pacientes atendidos hace 10 años, defino unos criterios y construyo una cohorte de individuos de hace 10 años. Identifico la exposición que quiero estudiar a partir de la revisión de historias clínicas, los clasifico como expuestos y no expuestos y reviso en su historia clínica en los siguientes 10 años o 5 años si presentan los desenlaces. Y ya calculo la incidencia del evento de interés en cada uno de los grupos. Entonces, lo que hago en una cohorte retrospectiva es usar datos pasados, datos históricos para construir una cohorte y usar las historias clínicas para evaluar el seguimiento de esos pacientes. Esas son las principales diferencias entre una cohorte prospectiva y una cohorte retrospectiva. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas generales de los estudios de cohortes? Entonces, los estudios de cohortes nos permiten establecer asociaciones causales, pero no comprobar causalidad.
Son útiles cuando la frecuencia de la enfermedad es alta, porque recuerden que vamos a seguir esos pacientes en el tiempo y esperar a que se presenten esos desenlaces, o cuando la exposición es rara. Vamos a comparar pacientes con una exposición con pacientes que no la tienen. Permiten estudiar el efecto de una exposición con respecto a varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener pacientes fumadores, compararlos con no fumadores y evaluar a 10 años no solo la presencia de enfermedad coronaria, también de cáncer, de enfermedad pulmonar, porque básicamente acá lo que estamos estudiando es el efecto de una exposición en la salud del paciente. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues que pueden requerir mucho tiempo de seguimiento, y al requerir mucho tiempo de seguimiento y grandes poblaciones, pues tienden a ser muy costosos. Sin embargo, hay que hacer diferencias entre los estudios de cohortes prospectivos versus los retrospectivos. Entonces, los prospectivos, como vimos, los datos se recolectan ya después de iniciado el estudio. Entonces, por supuesto, los datos de las cohortes prospectivas tendrán un mayor control de calidad y cantidad de los datos, porque se define a priori cuáles son los datos que se van a recolectar, se pueden programar visitas periódicas y evaluar a los pacientes. Estos estudios tienden a necesitar una mayor duración, pues porque se tienen que seguir los pacientes en el tiempo hasta que aparezcan los eventos que vamos a estudiar, y pues por supuesto, al tener toda esta logística, son mucho más costosos. Los estudios retrospectivos, como ya explicamos, que aprovechamos la información que ha sido recolectada en la práctica habitual y en la evaluación rutinaria de estos pacientes, pues tienen un menor control de la calidad y cantidad de los datos. La ventaja es que los podemos hacer en pocos meses, durante el tiempo de la recolección de los datos, análisis de los datos y pues la escritura del artículo, y pues precisamente por esto pues son menos costosos. ¿Qué es importante tener en cuenta en los estudios de cohortes? Entonces, como todos los estudios observacionales, tienen riesgos de sesgos. Entonces, el sesgo de selección, básicamente, porque los grupos, al no ser distribuidos al azar la exposición, pues pueden tener diferencias que me pueden estar alterando el desenlace. El sesgo de información, esto especialmente para las cohortes retrospectivas, pueden existir diferencias en los procedimientos para obtener la información y clasificar los sujetos. Esto puede, en los dos tipos de cohortes, en las prospectivas y en las retrospectivas, siempre que se mida la exposición, se debe medir igual en los dos grupos para clasificar a los sujetos. El sesgo de recuerdo, esto para las cohortes retrospectivas, y el sesgo de detección, diferencias sistemáticas en la evaluación de resultados, principalmente también en los estudios de cohorte retrospectiva, donde dependemos de la información que ha sido recolectada previamente con otros fines. Bueno, y finalmente, para los estudios de cohorte, y cuando se están evaluando los estudios de cohorte, cuando estamos haciendo un estudio de cohorte, hay que tener en cuenta ciertos puntos de control para ver si estamos haciendo un estudio de calidad, o cuando estamos leyendo un estudio de cohorte, también estos puntos nos sirven para evaluar si ese estudio es de una alta calidad metodológica o no. Entonces, lo primero es evaluar si los dos grupos de pacientes expuestos y no expuestos son similares y fueron reclutados de la misma población, si las exposiciones se midieron de manera similar para clasificar en expuestos y no expuestos, si la exposición fue medida de una manera válida, si se identificaron factores de confusión. Recuerden que al no haber aleatorización
puede haber factores que generen confusión que se pueden abordar desde el diseño o desde el análisis. Que es el siguiente punto, si hay estrategias para manejar esos factores de confusión. Como lo hablábamos también, se debe asegurar que los pacientes o los sujetos al inicio del estudio no tenían el desenlace que vamos a evaluar. También tener en cuenta cómo medimos esos desenlaces, el tiempo de seguimiento, si fue suficiente para que estos desenlaces ocurrieran. Entonces recuerden que los estudios de cohorte generalmente tienen que tener un tiempo de seguimiento largo, especialmente en enfermedades que tienen una larga latencia. Si el seguimiento fue completo, y siempre en estos estudios de cohorte es súper importante que se reporte las razones de las pérdidas. ¿Por qué? Porque digamos que si se pierden más pacientes en el grupo de expuestos, es importante conocer por qué se perdieron y si fue que de pronto esos pacientes o fallecieron más o se enfermaron más, porque pues eso altera la validez de los resultados. Cómo se manejaron esas pérdidas y si se realizó un adecuado análisis estadístico. Esta es una lista de chequeo pues que está disponible. Hay varias listas de chequeo, entonces la recomendación siempre es cuando uno va a revisar un estudio de cohorte, leerlo, entonces buscar un checklist aprobado. Y también cuando uno va a escribir o a hacer un estudio de cohorte, pues también tener en cuenta estos puntos para asegurar la calidad del estudio que se está haciendo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Doctora Linda, muchas gracias por la información que nos dio hoy. Una revisión muy completa sobre estos estudios que han sido tan importantes para reconocer factores de riesgo y factores protectores en la epidemiología. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta. Parece ser que no. Muchas gracias entonces a todos por asistir hoy a la revisión de los miércoles de epidemiología y nos vemos en 15 días. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego.